Hola a todos, en el podcast de hoy nos vamos a trasladar hasta Bolivia y el Perú, porque vamos a conversar sobre el lago de los Aymaras, un imperio a orillas del Titicaca. En las orillas del lago Titicaca, los indios aymaras de Bolivia siguen viviendo como lo hacían sus ancestros. Construyen sus propias viviendas con paja y bajareque, pescan en el lago en balsas rudimentarias y en la época de lluvias siembran patatas y cebada en terrazas de cultivo que ya estaban en pie a la llegada de los conquistadores españoles. Sus aldeas son apenas puñados de casas que se encogen bajo las cumbres majestuosas de los Andes. Como sus vecinos, los Uru, que habitan en las chozas flotantes sobre el lago, son los últimos descendientes de una rica cultura que desapareció incluso antes de que los incas construyeran su vasto imperio. La capital de esta cultura era Tiahuanaco, una de las ciudades más antiguas de la tierra. Los hermosos paisajes del Titicaca han sido un lugar sagrado desde tiempos inmemoriales. Según las leyendas incas, de sus profundidades emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los dioses fundadores del imperio del Tayantinsuyo. De acuerdo con los mitos de los aymaras, en una era aún anterior emergió de sus aguas el gran dios Viracocha, padre de Manco Cápac y Mama Ocllo, dios del sol y las tormentas y creador del cielo, la tierra, los hombres y las estrellas. Su aparición, según los aymaras, tuvo lugar después de una gran inundación desatada por el propio Viracocha, que estaba descontento con los hombres que había creado. Para mostrarles el buen camino a los sobrevivientes, se disfrazó de mendigo y recorrió sus tierras, enseñándoles los secretos de la civilización. Los antropólogos han identificado la inundación de Viracocha con el diluvio universal, presente en numerosas culturas del planeta. Sin embargo, a orillas del Titicaca, este mito compartido adquiere una relevancia particular. Entre las terrazas de cultivo de los aymaras se han identificado algunas antiquísimas, situadas en las laderas imponentes que rodean el lago. Los aymaras cultivan algunas de ellas para dar de comer a sus llamas, pero en las más elevadas, que son también las más arcaicas, ninguna semilla da fruto a causa de la altitud. Resulta difícil entender por qué sus antepasados las construyeron en estos lugares casi inaccesibles, teniendo otras tierras a su disposición, salvo si imaginamos que en una época remota todas las demás tierras a su alrededor fueron sumergidas por la gran inundación de Viracocha. Los investigadores o las investigaciones realizadas en Tiahuanaco, la legendaria capital de los aymaras, parecen respaldar esta notable suposición. Hasta comienzos del siglo XX, los vestigios de esta ciudad se reducían a un puñado de ruinas identificadas erróneamente con los incas por los viajeros que cruzaban estos parajes del Titicaca. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, el arqueólogo boliviano Arturo Poznansky descubrió bajo estas ruinas monumentos, templos e incluso muelles de piedra cuya vastedad y maestría arquitectónica superaba las de los mejores santuarios incas. La presencia de los muelles representó una auténtica sorpresa para Poznansky, pues la metrópoli desaparecida se hallaba a 4100 metros de altitud y a más de 20 kilómetros del lago Titicaca. Sin embargo, era aún más asombroso el hecho de que las ruinas estuvieran sepultadas bajo 2 metros de sedimentos, puesto que a dicha altitud la erosión de las cumbres es mínima. Sólo podía significar que la ciudad había estado sumergida bajo el agua. Algunos estudiosos sostienen que Tiahuanaco fue en su día un boyante puerto sobre el Titicaca y cayó en decadencia a causa de un descenso en el nivel del lago. Sin embargo,
Las excavaciones de Poznański sugieren que esta decadencia fue más abrupta y radical. En el asentamiento conocido como Pumapunka, uno de los sectores sacramentales de Tiahuanaco, se han encontrado arrumbados en el suelo enormes bloques de roca tallada, destinados probablemente a la construcción de un templo. Los bloques más grandes superan las 100 toneladas de peso y ni siquiera a una marejada podría cambiarlos de lugar. Los arqueólogos, siguiendo a Poznański, afirman que fueron abandonados ante un cataclismo sin precedentes. Tampoco existe otra explicación para la extinción de la ciudad, que según los cálculos llegó a albergar a más de 100.000 habitantes. La conclusión de Poznański, que dedicó medio siglo a estudiar las ruinas, es que Tiahuanaco había sido víctima del cataclismo que conocemos como el diluvio universal. Los interrogantes que planteaba esta hipótesis eran sobrecogedores, en términos de la época en que había sido construida la metrópolis aimara. Ya en los tiempos de la conquista de América, los incas atribuían a sus ruinas una antigüedad extraordinaria, y el recuerdo de sus habitantes se había fundido en la mítica inundación de Viracocha. Pero, ¿cuán antigua tendría que haber sido la ciudad para padecer en la realidad esta catástrofe? ¿Cuántos miles de años más vieja que Acadia, Sumeria o Babilonia? Para Poznański y sus seguidores, la clave de algunas de las respuestas se hallaba en la Puerta del Sol, un monolito de 10 toneladas situado a la entrada del principal templo de Tiahuanaco. Por encima de su imponente portal, Viracocha aparecía flanqueado por 48 efigies aladas, 32 de ellas con rostro humano y 16 con cabeza de cóndor, que de acuerdo con Poznański conformaban el calendario más antiguo de la humanidad. Según sus observaciones, la propia puerta servía para determinar la posición del sol durante el año. En los equinoccios, el amanecer coincidía justo con una marca situada en el centro de la puerta. Sin embargo, en los solsticios, las coordenadas del astro rey estaban ligeramente desfasadas con respecto a las respectivas marcas. Dada la rigurosa alineación solar de estos edificios de Tiahuanaco, no parecía posible que los arquitectos aymaras hubieran errado en el blanco. La explicación de Poznański era que en el tiempo remoto de la construcción de la puerta, el solsticio despuntaba en un lugar diferente del horizonte. Esta diferencia obedecía a la oscilación cíclica del eje inclinado de la Tierra, desde un ángulo de 22 grados 1 hasta uno de 24 grados 5. La duración total del ciclo, que ha sido verificado por los astrónomos, dura alrededor de 41.000 años. Para establecer la antigüedad de la puerta, sólo había que calcular a partir de ella el ángulo en el que el solsticio coincidía con las marcas y buscar la fecha correspondiente dentro del ciclo. La inclinación actual del eje es de 23 grados 27. Poznański obtuvo un ángulo de 23 grados 848 que fechaba Tiahuanaco alrededor del año 15.000 antes de nuestra era. Las conjeturas de Poznański, publicadas en 1945, siguen despertando hoy tantas críticas como elogios apasionados. Vamos a plantear una interrogante ahora. ¿Descienden los aymara de una raza que vivió en América antes de la última glaciación? ¿Por qué decimos esto? El hecho es que en los templos de la ciudad se han encontrado dibujos de animales del Pleistoceno, extinguidos hacia el año 12.000 a.C. Las aguas del lago albergan especies de fauna marina, cuya presencia a 4.000 metros de altitud solo podría explicarse como consecuencia de una marejada planetaria. El final de la última glaciación, que selló la extinción del Pleistoceno, habría sido la causa de esta catástrofe que empujó a los aymara
hacia las altas cumbres de los Andes. Sus descendientes, olvidados por la historia, cultivan aún hoy las terrazas inaccesibles donde sus mayores se refugiaron a la espera de Viracocha. En algunas representaciones, como en el frontispicio de la Puerta del Sol, Viracocha aparece con lágrimas corriendo por sus mejillas, que simbolizan su congoja ante las maldades de los hombres, pero también los torrentes con los que decidió inundar el mundo. Hablemos sobre las lágrimas de Inti, lo que acabamos de mencionar. Se dice que Viracocha, el dios creador de los incas y señor de las tempestades, fue heredado de los antiguos tiahuanacos, que decían a su vez que Viracocha surgió de las aguas del lago Titicaca y viajó hacia el mar, donde se perdió entre las aguas espumosas con la promesa de volver. Según uno de los mitos locales, sin embargo, Viracocha creó a los dioses del sol y la luna, a las estrellas y a los hombres, a los que dejó viviendo felizmente en el valle con una única condición: que no subieran a la cima de la montaña donde ardía el fuego sagrado. Pero los hombres fueron tentados por los espíritus malignos del lugar y algún tiempo después iniciaron la ascensión. Los apus, divinidades de la montaña que debían proteger a las personas, enfurecidos, hicieron salir de sus cuevas a miríadas de pumas que empezaron a devorar a los seres humanos. La tristeza de Inti, el dios del sol, fue tan grande que empezó a llorar y sus lágrimas inundaron la tierra. Solo una pareja sobrevivió flotando sobre una canoa de totora en medio de un lago inmenso, sobre el que destacaban los pumas petrificados que dieron nombre al lago Titicaca, que significa puma de piedra. Surge otro misterio relacionado con esta impresionante ciudad de Titicaca, del lago Titicaca, perdón, y de toda esta civilización de Tiahuanaco. Y se plantea una interrogante en cuanto al reino de los Atlantes. El misterioso final de Tiahuanaco ha llevado a algunos autores a identificarlo con la Atlántida, el legendario reino de hombres anfibios evocado por Platón. Entre sus argumentos están su lejana situación y el hecho de que el filósofo fechara la extinción de la Atlántida en el año 10.000 antes de nuestra era. Las tradiciones de los Aymara describen a Viracocha y sus dioses acompañantes como seres venidos del mar, de alta estatura, barba y ojos esmeraldas. El monolito más imponente de la ciudad representaba a un hombre con el rostro del dios tallado en la cabeza y el cuerpo cubierto de escamas de la cintura para abajo. ¿Pudo ser este extraño hombre anfibio quien trajo los secretos de la civilización a los aymaras? ¿Acaso era el gran dios, el último de los atlantes? Son uno de los cuantos misterios que envuelven a esta ciudad de Tiahuanaco, el lago Titicaca y toda esta civilización tan antigua. Hasta aquí este podcast donde nos hemos trasladado hasta Bolivia y el Perú y hemos hablado sobre el lago de los Aymaras, un imperio a orillas del Titicaca. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.